Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a El Plumero, donde desempolvamos los recuerdos. Aquí junto a mi papá vamos a hacer una serie de recuerdos de los años 50, 60, 70, 80, bueno, los que sean, ¿no? En el capítulo de hoy día vamos a hablar específicamente de un año. Un año en la vida que es un año en que Chile pasaron muchas cosas. Lo importante del Plumero es que todas las cosas que nosotros contamos las hemos vivido, ¿no? O él o yo o los dos, en algún momento vamos a contar un poco de las cosas que hemos vivido. Pero hoy día vamos a hablar de un año en el que yo todavía no nacía, vamos a hablar del año 1957. Sí, un año en el cual yo tenía solo 10 años, pero que me trae muchos recuerdos, que sucedieron algunas cosas. Por ejemplo, solo por ejemplo, ese año hubo un eclipse de sol total. El único eclipse de sol total que yo he visto en mi vida, porque los que hubo hace poco en el norte no fui al norte. Sí, acá en Santiago también tuvimos parcial, digamos. Parciales sí han Sí, se habido parciales, oscureció bastante, pero fue parcial. pero no, nunca un total. La característica de ese eclipse, claro, era que era total y por lo tanto se oscurecía completamente y volvían a salir las estrellas. Y bueno, no se prendieron las luces de la calle porque justamente la idea era observar la oscuridad total. ¿Y eso qué fecha fue? ¿En qué mes? Fue mira, para no mentirte, debe haber sido por ahí por noviembre O sea, del 57. primavera-verano, digamos. Primavera, claro, cerca del verano. Y en esa época, y claro, y se oscurecía ya más tarde, a pesar de que en esa época no existía el cambio de hora. Ah, no. No, el cambio de hora empezó el año 68. Ese es otro cuento, digamos, los motivos por los cuales empezó el cambio de hora, pero en esa época, en esos años, solo existía el horario de invierno. Por lo tanto, se oscurecía a las 8 de la noche en verano, tal como ahora se oscurece a las 9, o un poco después de las 9. Ya. ¿Sabes? Allá en ese año se oscurecía a las 8, después de las 8. Así que ¿Y a qué hora fue el eso eclipse? debe haber sido tipo 7 de la tarde. Lo que yo me acuerdo, yo tenía 10 años, entonces te digo, ¿por qué? Porque nosotros mirábamos hacia el oeste, el sol iba declinando. Y empezó, digamos, empezó, ¿no es cierto? Empieza a poco el asunto, no sé, no me acuerdo cuánto se demoró en taparse por completo el sol. Ujú. Y fue bien espectacular porque toda la gente en la calle, digamos, mirando, eh, con, se compraron muchos unos aparatos negros que vendían, qué sé yo. Me acuerdo que mi papá nos hizo ponernos unos cartones, me acuerdo, no sé cómo, realmente no sabría decirte, pero era algo para ver. Y claro, fue espectacular, se oscureció entero, aparecieron las estrellas, tuvieron unos 2 o 3 minutos en que era noche, y lentamente empezó a aparecer nuevamente el sol, lentamente empezó a aclarar, se desaparecieron las estrellas y empezaron a cantar los gallos. En esa época había muchas casas en nuestro barrio que tenían gallinas y que tenían gallos. Y se oía un cantar de gallos tremendo, los gallos estaban absolutamente desorientados. Ahora, también los que tienen que haber estado desorientados eran las personas, ¿no? Seguramente debe haber causado mucho miedo esto. Claro, o sea, bueno, la gente que tenía más información, digamos, lo esperaba como un fenómeno natural, pero había mucha gente cuya ignorancia, digamos, la hacía temer por eso y no sabía si acaso se iba a acabar el mundo. Mucha gente se golpeaba el pecho pidiendo perdón. Fue Nosotros no, nosotros estábamos informados, ¿no es cierto? Sabíamos que se iba a oscurecer y después iba a volver a aclarar. Entonces se oscureció, volvió a aclarar, cantaron los gallos, volvió a salir el sol, pero casi inmediatamente después se empezó a poner el sol. O sea, Y los medios 2 noches. comunicación en esa época eran La radio la radio, y los diarios. las revistas, los diarios Claro. y el cine, digamos. Entonces, Sí. el medio más inmediato era la radio, porque la La radio. televisión en Chile todavía no existía. No existía. Las primeras transmisiones universitarias fueron en el año 59. Exacto. Y en el caso de la televisión, y el año 62 empezó a popularizarse producto del Mundial de Fútbol. Exactamente. Pero entonces el año 57, 1957, cuando en Chile en Chile total, digamos, ¿no? En todo el país había menos de 8 millones de habitantes,
¿En Santiago 1? 1 millón. 1 millón, eso es lo que mi padre me decía. Sí, hay 1 millón de habitantes en Santiago. ¿Y Santiago llegaba por el norte hasta...? No, Santiago, a ver, se expandía muy lentamente. En esa época no existía, yo diría, bueno, Quilicura estaba separado de Santiago, era un pueblo aparte. San Bernardo también. San Bernardo también, por supuesto. Maipú también. Maipú era un pueblo Eran aparte. Era aparte, por supuesto. Ah. En esa época, acuérdate que no existía todavía el aeropuerto Pudahuel. Era Cerrillo. Era Cerrillo, ese era el aeropuerto internacional. Y en esa época se estaba empezando a construir, no sé si ya estaba empezando a construir el aeropuerto de Pudahuel o estaba en proyecto. Ya. Pero entonces el camino hacia Maipú, que es Pajaritos, o sea, llegaba hasta la civilización, digamos, llegaba hasta Las Rejas, un poquito más abajo, donde existía la población, Las Rejas que le llamábamos nosotros, estaba recién construida, y de ahí para abajo el camino de Pajaritos era un camino... ¿De tierra? No, en esa época yo me acuerdo que estaba pavimentado, pero era un camino largo que llegaba hasta el centro de Maipú. Ya. Maipú estaba totalmente Me separado. imagino que doble sentido, digamos. Pero era una pura, o sea, Claro. no tenía dos pistas, digamos, o sea, Claro. una pista con... Una pista para allá, una pista Claro. para acá. Bueno, y San Bernardo también estaba comunicado fundamentalmente por la Gran Avenida, pero también era un pueblo... La Florida era un campo. No, la Florida era campo, absolutamente. O sea, hasta el 14 de Vicuña Maquena, eso... Puente Alto era otro pueblo aparte. Acuérdate que había un trencito que salía desde la Plaza Italia. Había un tren que se iba por lo que es ahora Bustamante, ¿no es cierto? Y seguía por la línea que hoy día ocupa la línea 5 del metro y llegaba hasta Puente Alto. Había una estación Bellavista en el 14. Había una estación Bellavista en el paradero 14, claro. Las otras estaciones yo no me acuerdo. Pero esa sí la tengo muy clara. Entonces, claro, estaba bien separado. Hacia arriba, digamos, de Américo Vespucio hacia arriba, no existía mucho. Existía la calle Américo Vespucio, sí, pero de ahí hacia arriba era muy poco. Las Condes, por eso que la canción de Si vas para Chile dice el pueblito se llama Las Condes, porque era un pueblito arriba, digamos, que comprendía lo que es ahora el Arrayán y los Arnechea. Del Cantagallo, eso era todo Las eso se Condes. llamaba Las Condes. Y bueno, volviendo al asunto del eclipse, pasó eso, ¿no es cierto? Y se oscureció se oscureció 2 veces, digamos, ese día. Claro. Y los gallos quedaron absolutamente... Bueno, eso coincidió con otro... No sé si coincidió, pero hubo otro acontecimiento... Ese mismo año. Ese mismo año que nos hizo mirar al cielo, que fue el lanzamiento del primer satélite artificial. ¿Del Sputnik? El Sputnik 1, enviado por Rusia, por la Unión Soviética en esa época, que le ganó la carrera espacial a Estados Unidos en ese sentido. El primer satélite espacial artificial fue el Sputnik 1. Pero entonces, ¿qué pasó? No se dio nada. ¿O sí? No, señor. El Mercurio, me acuerdo del título del Mercurio que decía: esta noche la gente podrá observar el primer satélite artificial. Salió toda la gente a la calle también y pusieron la hora más o menos en que iba a pasar, ¿no es cierto? Y que iba a venir desde el sur poniente hasta el nororiente. Fue una trayectoria diagonal. Diagonal. Y uno miraba, estuvimos mirando como un cuarto de hora antes de que fuera la hora, hasta que apareció el satélite. ¿Y se vio algo? Se vio, por supuesto, se vio una estrella del mismo porte que las estrellas normales, comunes y corrientes, no tan grande como Venus ni como Júpiter, una estrella común y corriente que iba circulando. ¿No? Primera vez que yo veía una estrella moverse en el cielo. ¿No? Y todo el mundo mirando en la calle. Al día siguiente en el Mercurio apareció una noticia, la primera noticia, la primera plana,
espectacular paso del satélite Sputnik 1 por los cielos de Chile. No pasaba nada en Chile que estaban pendientes del Sputnik 1. Claro, bueno, era la primera vez que iba digamos, que se salía fuera de la atmósfera terrestre. Sí, claro. Increíble, ¿eh? El año 1957. 57, sí, sí. ¿Y eso habría sido más o menos qué mes? Por octubre, por ahí. Ya. Sí, la fecha exacta no la sé, puede que esté mintiendo, pero me parece que era por octubre. ¿No? Ya. Claro, porque los cielos estaban limpiecitos Claro que para sí. poder verlos. Exactamente. Ahora no habrá sido como el cometa Halley, que estábamos todos mirando y alucinando que había algo ahí cuando no se veía nada. Yo no lo miré, no, el cometa Halley no vi nada. Claro. Yo incluso una vez vi un cometa mucho más grande y con su cola y todo lo demás, pero lo vi en el norte, digamos, muchos años después, allá en Calama, o cerca de Calama, mejor dicho, estábamos afuera, digamos, allá donde es desierto y la contaminación lumínica es prácticamente nula, Claro. y se veía un cometa, nunca supe qué cometa era, pero había un cometa que se veía. Bueno, no como el Halley, que yo tampoco lo logré distinguir. Mira, dos cosas súper relevantes digamos, muy importantes, ¿no? El Sputnik 1 y el eclipse, pero también pasaron otras cosas. En cuanto en la cosa social, también se movió ese año. Sí, claro. Hubo un movimiento, digamos, que podríamos decir fue parecido, pero mucho menor al estallido social. En el mes de abril, en realidad a principios de marzo, empezó los estudiantes, los escolares, empezaron con protestas debido al alza de las tarifas de la locomoción colectiva. Mira, ¿Te parece conocido? sí, claro. Igual que el estallido social. ¿Te parece conocido? El Bueno, 2019, estamos hablando de 1957. Sí. En marzo empezaron entonces las Sí, a fines, movilizaciones. claro. ¿Y qué Fueron colegios, qué acentuando, liceos se movieron? se fueron acentuando. En general, los liceos fiscales en esa época. Estamos ¿Qué hablando eran? del Instituto Nacional, del Liceo de Aplicación, que son del internado Barros Arana, se suenan conocidos esos nombres. Claro. El Lastarria, qué sé yo, el Barro Borgoño. O sea, ya estaban todos esos liceos funcionando en el año 1957. Por supuesto. Y se empezó a acrecentar el asunto de, digamos, los gremios los gremios de empleados fiscales, después la CUT. La CUT era la Central Única de Trabajadores en esa época, que estaba dirigida por don Clotario Blest. Ahora hay una avenida Clotario Blest, que antes era la avenida La Fe, claro. Y empezaron todos esos, los gremios a apoyar, empezaron a salir las protestas, desfiles, marchas en la Alameda en esa época. ¿Quién era el presidente en esa época, en marzo del Don 57? Carlos Ibáñez del Campo. Don Carlos Ibáñez del Campo, elegido el año 52. Esta vez sí democráticamente. Esta vez sí democráticamente, hasta el año 58 gobernó don Carlos Ibáñez del Campo. ¿Cuántos años eran? ¿4? 6 años. 6 años, y las elecciones eran el día 4 de septiembre. 4 de septiembre, cayera lo que cayera, domingo, miércoles, viernes, lo que sea, era el 4 de septiembre. Y el cambio de mando era el 4 de noviembre, 2 meses exactos. Sí, don Carlos Ibáñez del Campo era presidente y salió elegido con mucha mayoría. A pesar de que la gente no tenía muy buen recuerdo, o se le había olvidado muchas cosas que habían pasado la primera vez que estuvo a cargo. ¿Y cómo fue que enfrentó esta situación? Porque tú me dices que esto fue igual que el estallido social, empezó con una protesta pequeña, después se fue plegando gente, después fue sumando más. Claro. Empezamos en marzo y después seguimos hasta abril. Esto rebotó el día 2 de abril exactamente. Cuando, hay rumores nomás, hubo muchos rumores, nunca se pudo comprobar nada, de que para callar las protestas, el rumor que corrió fue que el presidente había decidido echar a la calle alguna buena cantidad de presos
y los había dejado en el Cerro Santa Lucía, ¿Para qué? desde donde los presos bajaron a hacer cualquier cantidad de vandalismo, ¿ya? Como lo que pasó en el estallido social también muchas veces, o lo que ha pasado en tantas veces aquí en Que en el fondo que Chile. pidieron a gritos la intervención de la policía. Y claro, y lo que pasa es que en ese momento se declaró el estado de sitio, ni siquiera de emergencia, y se decretó toque de queda a las 9 de la noche. No me acuerdo de eso porque para mí fue algo muy nuevo, yo no tenía idea que lo que era el toque de queda. ¿Dónde estabas viviendo tú? Ahí en Coventre, esquina de Simón Bolívar. Ya, ¿y cómo fue que te enteraste? Te dijeron. Porque en la radio dijeron y mis padres me dijeron, mira, el toque de queda es simplemente que usted se tiene que quedar adentro de la casa y no salir hasta que se termine el toque de queda, que va a ser al día siguiente a las 7 de la mañana. ¿Y qué radio? ¿En qué radio puedes que lo hayas escuchado? Puede haber sido la minería en esa La época, chilena. la chilena o la cooperativa, que en esa época se llamaba Cooperativa Vitalicia, o la corporación, que eran las radios más escuchadas en esa Las época. más populares. Más populares. Tienen otras, la Prat, la Yungay, la Sudamérica. Bueno, había varias radios. Bueno, en esa época existían solo las radios AM, que le decíamos nosotros onda larga, siento que era onda media, pero bueno, le decíamos onda larga. Y entonces, a través de la radio, que era el único medio de comunicación que había, y bueno, o sea, digamos, más inmediato, ¿no? Porque estaba el diario, al día siguiente seguramente iba a reflejar esta situación. Pero entonces, este estallido social, ¿por qué dices tú o sea, no tuvo las dimensiones del estallido de que No, tuvimos ahora? porque salieron, bueno, por ser estado de sitio, salieron los militares a la calle y sofocaron, digamos, toda esta revuelta que, insisto, son rumores. Esta revuelta en que se supone que había muchos presos en la calle haciendo vandalismo, robando y haciendo todo lo que podían hacer. Y salieron los militares, ¿no? Y bueno, y usaron sus armas de fuego. Hubo muertos Hubo entonces. muertos, nunca se supo la cantidad exacta. Y al día siguiente siguieron los militares en la calle y se aplacó esto y se acabó. Y se le echó tierrita y... Se le echó tierrita y se acabó. Pero bueno, durante los años siguientes, desde el 58 hasta no sé, unos cuantos años, se siguió recordando y conmemorando el día 2 de abril del 57. El 2 de abril del 57. Claro. Ahí corrió sangre. Lo conmemoraba la CUT, la ANEF, qué sé yo, y las organizaciones estudiantiles, que también participaron, fundamentalmente fueron estudiantes secundarios, también participaron los estudiantes universitarios, pero fue fundamentalmente... ¿Y qué pasó con quiénes habrán sido los líderes de ese movimiento? ¿Tienes alguna memoria? No, fíjate, de eso sí que no lo recuerdo. Sí, porque eras chico, tenías 10 años. No lo recuerdo. No, tenía 10 años. Después, si me preguntas de cosas de los años 60 y tanto, ahí sí me voy a acordar, pero de esa... No, porque a mí me impresionó que estuviéramos con ese problema. Pero en realidad, cuando uno es niño, si le explican bien las cosas, no le da tanta importancia al asunto. No. ¿La democracia cristiana se creó qué año? En el año 57, justamente. Bueno, se creó, ya existía la Falange Nacional. Ya. O sea, ya se había separado claro que sí, Frey con Leyton y todos los primeros miembros distinguidos de la democracia cristiana se habían separado del Partido Conservador y crearon lo que era la Falange Nacional. Y en el año 57 esa Falange Nacional se transformó en el Partido Demócrata Cristiano. ¿Por qué le cambiaron el nombre? Porque había una democracia cristiana internacional, ¿no? Todavía en Alemania y en otros países. Y bueno, el año siguiente Frey se presentó, el año 58 se presentó como candidato a presidente, junto con Alessandri Allende. ¿Pero no salió de eso? No, pues no salió. No, salió en la siguiente. Salió en el año 64. Claro. Frey se presentó en el año 58, iba Jorge Alessandri, Salvador Allende, y el radical que iba era... Uy, se me olvidó el nombre. Bueno, y Frey.
Eran 4 candidatos. Tú Sacó estabas- una cantidad apreciable de votos, pero no alcanzó. En esa época no existía segunda vuelta. No, No tenía había que ser segunda vuelta. ratificado por el Senado. Tenía que ser ratificado por el Congreso. ¿Ya? Pero por tradición siempre el Congreso ratificaba a quien había obtenido la primera mayoría. La mayoría relativa. La primera mayoría relativa. Y hubo mucha discusión cuando la primera mayoría relativa, me voy a salir un poco del tema, fue el 70, cuando la primera mayoría fue Salvador Allende. Claro, por Porque ahí un hubo, 2%. había mucha discusión porque había gente que decía que no deberían aprobar, no deberían aprobar pero al final, digamos, con las conversaciones políticas, se llegó a un acuerdo y el Congreso aprobó sin ningún problema la elección de Allende. Ya, pero Bueno, volvamos al 57. volvamos al ¿Tú 57. estabas en qué colegio en ese minuto? Yo estaba en quinto preparatoria. En esa época se llamaba preparatoria. Sí, No es nada de básico y medio. había de primero a sexto preparatoria y de primero a sexto humanidades. Eran los mismos 12 años de ahora, pero con otros nombres. Estaba en quinto preparatoria en un colegio chiquitito que quedaba cerca de mi casa, aquí en la calle Alcázar, que ahora no se llama Alcázar, se llama ¿cómo se llama esta calle? Ahí. Ángel Cruchaca Santa María. Así se llama la calle. Esa es una calle que va después de Montenegro y antes de Pedro Torres. Hay una bomba de benzina en la calle Augusto Villanueva, una bomba Copec, Augusto Villanueva con Raza. La calle que sigue hacia arriba es Augusto. Se me olvidó. No sé, Juancito Cruchaga. Claro, Ángel Cruchaca Santa María. ¿Ves? Ya. Esa calle se llamaba Alcázar antes, y ahí había casas particulares, ¿no? Allí en una casa particular, una profesora que había en su casa, que era más o menos grande, instaló un colegio chiquitito, que atendía a gente, alumnos de primero a quinto preparatoria. Y yo estuve ahí desde primero hasta quinto preparatoria. Y de ahí me tuvieron que cambiar porque se acababa el colegio. ¿Y de ahí te fuiste a? De ahí me fui al Liceo de Gaña, que existía aquí en la calle Avenida Gaña. En esa época no existía Vespucio. En la calle Avenida Gaña, que quedaba a una cuadra de la Plaza Gaña, ¿no? Un edificio antiguo que O sea, ahí por Blex Gano, que por eso, ¿no? Pasadito Lejana. ¿Era Pasadito o era antes? Sí, Pasadito Lejana. O sea, hacia más cerca de. No, más cerca, más lejos de la Plaza Gaña. Hacia Grecia. Hacia Grecia, sí. Ya. Y ese colegio, ese edificio existió hasta hace unos años y no hace muchos años lo demolieron, en un edificio viejo allá. Yo no sé hasta qué año, no sé hasta qué tiempo existió el liceo propiamente tal. Era un liceo particular, Liceo de Gaña. Bueno, pero ese año 57 pasó otra cosa más. Una epidemia de influenza. Una epidemia de influenza en Chile. Mira cómo se repite. Pero el COVID y el estallido social, la influenza y el otro estallido social. Claro, la influenza fue, bueno, en invierno, una epidemia que causó alrededor de 20.000 muertos en Chile. ¿20.000 muertos? Sí, aquí en Chile, sí fue una... nosotros teníamos idea de lo que era la influenza, entonces en la radio explicaban que la influenza era una gripe en realidad, pero que era otro virus y que podía ser mortal y que había que cuidarse. Yo, cuando cabro chico, bueno, sí, claro, pero no se usó mascarilla ni nada, o sea, a lo mejor... Nada de lavarse las A lo manos. mejor si hubiera habido el cuidado que hubo ahora con el COVID, la cosa habría sido mucho menos trágica. Pero pasó el invierno y pasó la epidemia. O sea, no sé si acaso por ahí inventaron alguna vacuna. Pero, a ver, sácame de una idea. A ver, yo tengo la idea de que antes de los 70 la pobreza en Chile era alta. ¿no? Y era muy pobre, o sea, la gente no tenía ni para zapatos. Sí, exactamente, había mucha gente que andaba a pie pelado, había mucha gente que andaba con... Había gente que moría de hambre. Había gente con ropas andrajosas y existía mucha población marginal, pero muchísima población marginal
que yo te digo, los campamentos que ahora existen cuando hay tomas, eran casas de lujo comparadas con esas poblaciones marginales que habían antes. Era famosa la población marginal que había en el Cerro Blanco. En el Cerro Blanco, Recoleta entre Recoleta y Avenida La y Paz. Avenida La Paz. Ya. Por la orilla todo el cerro, si tú andabas, veías las rucas, digamos, que existían ahí, De toda la orilla del cerro. Fonola, porque no. Claro, fonola, tabla, qué sé yo, lo que fuera. Y había mucha delincuencia ahí también. Entonces, ahí después de las 6 de la, pasar después de las 6 de la tarde por ahí era absolutamente prohibido. Me acordaste un libro que estaba en la casa de mi abuelo, que yo traté de empezar a leerlo varias veces, pero me da mucho susto, que es Papelucho Detective. Porque en Papelucho Detective el comienzo es que encuentran un muerto precisamente en una de estas tomas. Yeah. Nosotros, bueno, estamos hablando del año 80, claro, el año 80, mucho más allá, ¿no? Y en el sector donde hoy día está el Plaza Vespucio, que durante varios años eso había sido un terreno muy grande que había estado botado ahí, de pronto, de la noche a la mañana, ¡pum!, una toma gigantesca, sí, ¿no? Y nosotros sí. teníamos que pasar por ahí y a mí me daba mucho susto. Mucho susto. Me acordé de eso, claro, hago la asociación, claro, estamos hablando de Sí. veintitantos años antes, digamos, no del año 57. Sí. Treinta y tantos años. Bueno, la cosa es que en esa época sí había mucha pobreza, mucha pobreza. Y de una precariedad horrorosa, porque los servicios sociales eran muy precarios, los servicios hospitalarios deben haber sido, me imagino, ¿no? Muy precarios en comparación con lo que tenemos hoy día. Sí. Moría había mucha mortalidad infantil, mucha más mortalidad infantil de la que hay ahora, que es muy poca. Un índice de analfabetismo adulto Exactamente. enorme. Enorme. Mucha gente que no sabía leer ni O escribir. sea, el año 57, no sé la cifra oficial, pero por lo menos la mitad de los adultos no sabía leer y escribir. No, yo tampoco sé las cifras oficiales, pero sé que era. Además que había, o sea, la gente que vive ahora, que no conoció esa época, en realidad muchas veces se queja de que hubo un corte de luz. Pero ¿cómo que pasó esto? Pero en esa época era absolutamente normal. Por ejemplo, los cortes de luz. Uno de repente en la tarde, pum, se cortó la luz. Todo el mundo tenía velas ahí, se demoraba 2 horas en volver, volvió la luz. No que fuera todos los días, pero era muchísimo más seguido que ahora. Pero en la utilidad que tenía la energía eléctrica en ese minuto era básicamente la iluminación. Algunos refrigeradores, porque tampoco eran tan populares, Sí. algunos electrodomésticos que eran muy básicos. Algunas Pero lavadoras, las lavadoras redonditas que ya existían, esa ofensa, claro. hoy día nosotros no vivimos en por energía supuesto. eléctrica. Se va a internet y no sabemos qué hacer. No, y se van los bancos, se va todo. Claro. Se va todo. Acuérdate del apagón que hubo en febrero, fue del año pasado. El gran apagón que hubo. Claro, sí, que duró como una semana, un poco más. Claro, ¿no? Y que para nosotros aquí en Santiago duró como desde las 3 de la tarde como hasta las 9 de la noche, 10 de la noche, no me acuerdo. Y que quedó la escoba porque digamos, no podían funcionar ni siquiera los Uber porque nada. Claro, se cayeron las antenas, no había teléfonos celulares, no había nada. Sí, era terrible. O sea, ahora dependemos absolutamente de la energía. En esa época no. En esa época no era tanto, pero te digo, o sea, en esa época las condiciones de vida eran mucho más precarias que ahora, pero uno estaba acostumbrado, ¿no? Bueno, y los niños no es como ahora, los niños viven delante de una pantalla, ya sea de un tablet, de un celular o de lo que sea. En esa época nosotros jugábamos en la calle, y jugábamos mucho en la calle, y jugábamos también adentro de las casas, inventábamos juegos. Yo me acuerdo que nosotros como mi papá tenía un almacén, y tenía también un depósito de licores, qué sé yo, mucha gente venía y compraba bebidas de vidrio. En esa época eran bebidas, existían solamente las bebidas individuales, no había familiares. Al final sí, después se crearon las familiares, pero en esa época que existían solo las bebidas familiares, mucha gente iba y destapaba las bebidas ahí mismo y dejaba las tapas.
nosotros, por ejemplo, nos entreteníamos después buscando todas esas tapas y haciendo recorridos con las tapas dentro de la calle, adentro de la casa, ¿no es cierto? Y jugando a tirarse tapas para allá, o sea, inventábamos cosas que ahora los Claro. niños no tienen ni idea. Claro, ahora si no están viendo el TikTok o viendo otra Claro. cosa, no se entretienen. Bueno, eso. Yo Sí, creo pues, que sí, está bien ya. yo Muchas creo que- gracias. Si llegaron hasta acá, les agradecemos muchísimo. Por favor, dennos un like y activen sus notificaciones para poder seguirnos si es que nos están viendo en YouTube. Un gran abrazo, que estén muy bien. Chao. Chao, chao.